Antes de empezar con este magnífico video, no olvides suscribirte a mi canal, y activar la campanita, para que así puedas ver todos mis vídeos de GTA San Andreas. También te pediría un favor de que le des like a este video, y después de eso que compartas mis vídeos con todos tus amigos, para que así más gente nueva llegue a este maravilloso canal. Sin nada más que añadir, empecemos. Bueno, esto pasó alrededor de 3 años en casa de mis padres. Después de lo que ocurrió quedé cuadrapléjico a causa de la fatal impresión que recibí. Érase un lunes bastante aburrido en mi casa, sin nada que hacer más que jugar en mi computadora. Aburrido de jugar tanto, fui a la tienda de DVDs más cercana para comprar mi película favorita, la cual en ese entonces estaba en estreno y era muy de moda. Por esas razones pensé que no era difícil encontrarla. Ingresé a la tienda y encontré mi película. Mientras estaba cerrando el trato con el dueño, miré los demás estantes de DVDs y vi uno de El Chavo del Ocho con los episodios no transmitidos en televisión. Desde niño me gustaba la serie y estaba bastante ansioso por ver esos capítulos porque en mi país no iban a transmitir la serie hasta el domingo. Lo que me extrañaba es que el DVD estuviera tirado en el piso semiabierto con el CD casi afuera del estuche. No me importó y le dije que me vendiera ese DVD del Chavo. El dueño se veía bastante nervioso y perturbado cuando le dije cuánto cuesta ese DVD. El dueño decía que no estaba a la venta. Le dije que por qué. No dijo nada, solo sudaba y tartamudeaba. Le insistí hasta que le dije que le iba a cobrar más de lo normal. El señor, cansado de esta tortura, aceptó y me lo vendió, aunque dijo que tuviera cuidado al verlo a medianoche. Me preguntaba por qué dijo eso, pero no hice caso. Llegué a mi casa y primero vi la película que quería ver desde un comienzo, y al terminar puse el DVD del Chavo del Ocho, presioné play y salió un aviso con las mismas palabras que me dijo el señor de la tienda: no lo veas a medianoche. Tampoco le hice caso. Empezó todo con el intro normal, la presentación de los personajes y la típica música del show. Lo raro empezó en el momento de la presentación del nombre de Enrique Segoviano, ya que después salen gotas de sangre ensuciando la pantalla hasta tornarse totalmente roja y oscurecerse. Eso duró casi 7 minutos. Yo me asusté un poco, pero seguí mirando. La primera toma enfoca la típica escuela donde enseña el profesor Girafales. Luego se acerca a la ventana del salón, a la cual estaba abierta, donde el profesor Girafales hace las típicas preguntas a sus tontos alumnos. El Chavo, Kiko, la Chilindrina, Ñoño, Patty, la Popis, Grines, entre otros, le contestaban con sus mismas respuestas tontas y fuera de lugar. Luego el profesor les dice que vayan al recreo. Al terminar más tarde va a la vecindad a donde doña Florinda, para pedirle su mano. Hacen el típico diálogo del ramo de flores y la tacita de café. Acabado esto, ingresa a la casa de doña Florinda. Girafales le da el anillo de compromiso a doña Florinda y le dice si quiere casarse con él. Aunque no lo crean, doña Florinda dijo no porque le confesó que estaba enamorada en secreto de don Ramón. Al oír esto, el profesor Girafales llora amargamente y le da un ataque de locura porque amaba a doña Florinda con todas sus fuerzas, lo cual impulsa a agarrar la taza caliente de café y arrojárselo en la cara a doña Florinda. Ella grita de dolor mientras su rostro queda totalmente desfigurado. Esto le da tiempo de agarrar una tetera en la mesa y golpear a doña Florinda en la cabeza. Doña Florinda muere instantáneamente. Llega Kiko del colegio y se dirige a su casa. Al abrir la puerta se encuentra con el cadáver de su madre y el profesor Girafales con el arma homicida. Girafales mató a Kiko con la tetera por miedo de que lo denunciara con las autoridades. Kiko muere al acto. Luego se dirige a la casa de don Ramón para vengarse por quitarle el amor a doña Florinda. Cuando este abre la puerta le da un derechazo que lo deja inconsciente. Luego encuentra un arma en el piso y le da un plomazo a don Ramón. Aún respira pero se está desangrando. Girafales le dice al Chavo lo que le hizo a Kiko. Doña Florinda y don Ramón no soportó tanta muerte y se suicidó lanzándose del balcón de arriba. Llega a la Chilindrina con su paleta y ve el cuerpo del Chavo. No le prestó atención porque pensaba que estaba dormido. Como ya sabemos, el Chavo está muy acostumbrado a dormir en el piso. Luego ella toca la puerta de su casa, no le abre nadie. Es muy extraño porque su papá no estaba y casi siempre estaba en su casa, así que entra por la ventana para ver que andaba mal. La Chilindrina se encuentra con la macabra escena de su padre muriendo desangrado. Luego le confiesa que el profesor Girafales le había disparado en un ataque de psicosis y le suplica que no vuelva a la escuela. Don Ramón muere a los segundos de confesarlo y la Chilindrina jura vengar su muerte.
En la mañana siguiente el profesor Girafales llega como si nada al salón de clases, la Chilindrina también finge que no pasó nada e ingresa al salón, la Popis sospecha de la inasistencia de Kiko y del Chavo ve al maestro muy nervioso, despeinado, sudando, mordiéndose la cutícula de las uñas y le pregunta si pasaba algo, el profesor Girafales cierra la puerta con llave muy lentamente, cierra las ventanas y les pone un candado y les contesta con una voz muy aterradora, porque yo fui quien asesinó a doña Florinda, Kiko, don Ramón y le causé el suicidio al Chavo. Todos estaban asustados. El profesor Girafales sacó el arma con la cual mató a don Ramón y dijo, ya estoy cansado de este calvario de todos los días con estos niños inútiles. Antes de disparar se oyen sonidos de patrullas de la policía, los cuales fueron llamados por la Chilindrina. Después dijeron al profesor Girafales que salga con las manos arriba del salón. La cámara enfoca a la puerta del salón, mientras se aleja la cámara por 2 minutos se escuchan disparos, luego enfoca la cámara a la sangrienta escena de la masacre en la escuela, la cual también estaba entre los cuerpos del maestro Girafales. Los cadáveres han sido enfocados por 3 minutos, salió unas letras rojas y viscosas como si fuera sangre que decía, te dije que no la vieras a medianoche, ahora atente a las consecuencias. Lo mismo le ocurrió a toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana, hasta mi mascota. Ocurrió como un flashback, reviví en la tienda que compré ese disco, el dueño lo estaba viendo a medianoche, el día anterior murió su hijo y su empleada, el señor dejó el DVD donde lo vi por primera vez. Lo entendí todo, ya comprendí por qué insistía que no lo comprara y su raro comportamiento, asustado, quemé la casa con el disco adentro y mis padres para olvidarlo todo. Ahora me encuentro en un hospital psiquiátrico sin la movilidad de medio cuerpo, pasaron exactamente 3 años que escribo esto contando los minutos, ya son las 12, estoy recordando las terroríficas escenas que pasé hace 3 años, estoy bastante asustado porque en el otro lado del cuarto, donde estoy recluido hay un disco manchado de sangre con 3 cuerpos alrededor, ya no soporto más, quiero morir ya, no aguanto esta vida, quiero estar con mis padres allá arriba, los extraño mucho. Chavo del Ocho es un programa que ha marcado la vida de millones de personas en Latinoamérica. Y no es para menos. Yo mismo pasé una infancia muy feliz y era un grato recuerdo para mí, ya que mi familia y yo nunca nos perdíamos el Chavo a las 8 de la noche y nos reíamos mucho, realmente disfrutaba esos días. La ingeniosa comedia en los programas de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, nos ha causado carcajadas a la mayoría que hemos visto cualquiera de sus programas. Lamentablemente yo dejé de verlo con aquellos ojos de inocencia con los que lo veía desde aquel día en que me topé con cierto episodio prohibido en internet. Era el año de 2008 y acababa de graduarme de la escuela primaria, estaba por entrar a la secundaria y necesitaría una computadora. Por lo que mis padres decidieron comprarme una impresora, con el fin de realizar mis tareas para la escuela. Después de varios días de jugar los minijuegos que la computadora traía incluidos y hacer garabatos en Paint, por fin contratamos el servicio de internet. El internet fue una bendición para mí, jamás había tenido acceso a tanta información desde mi habitación. Pasaba horas sentado mirando el monitor. Jugaba títulos como Counter-Strike, GTA San Andreas y algunos emuladores. Pero no todo era videojuegos, ya que tenía acceso a aquellas series que me gustaban mucho, como Naruto, Dragon Ball y Supercampeones. Llegó un momento en que me aburrí de mirar tanto sobre series de anime. Fue entonces cuando recordé aquel show de comedia protagonizado por Roberto Gómez Bolaños. Así que me puse a buscar capítulos completos de la serie para divertirme un rato. Pasaron las horas y no paraba de reír con el Chavo. Me dio curiosidad por seguir buscando capítulos que no había visto antes. Indagando por los resultados que me ofrecía Google, encontré un blog que ponía como título, El capítulo prohibido del Chavo del Ocho. En este blog el autor nos contaba que trabajó para Televisa a finales de los años 70, en la producción de los programas de Chespirito. Un día curioseando por las bodegas, se encontró con un VHS con un trozo de cinta que decía prohibida su reproducción, esto le llamó la atención y lo tomó sin decir nada. Nos cuenta que pidió prestado un reproductor de VHS a un amigo, pues lo necesitaba urgentemente. Muerto de la curiosidad, conectó el reproductor e insertó el VHS. A continuación, en el blog, se mostraba el capítulo debajo de ese texto, así que le di a reproducir. El intro comenzaba como siempre, presentando a los actores y a los personajes que interpretaban y con la típica música de fondo.
Posteriormente se muestra una escena en la que se ve a don Ramón saliendo de la casa de Gloria y es cuando le confirma a la Chilindrina que ha estado saliendo con Gloria. En eso doña Clotilde, que en ese momento se estaba asomando por la ventana, se enteró de esto, por lo que hace una cara de enojo y cierra su ventana de un modo muy fuerte, como si estuviera llena de ira. Pronto se muestra una escena de doña Clotilde en su casa llorando y maldiciendo a Gloria. Entonces, se le muestra yendo por algunas cosas, entre ellas algunas velas y sal. Posteriormente se le ve introduciendo una foto de don Ramón a una especie de muñeco y se puso a escribir algo y metió ese escrito en el muñeco. Lo mismo fue para Gloria, solo que su escrito fue más corto. Después se muestra una escena en la que don Ramón y Gloria van caminando por la calle y a la hora de cruzar, el señor Barriga pasaba en su auto a gran velocidad y este termina atropellando a los dos. El señor Barriga baja de su coche y confirma que Gloria está muerta y don Ramón está gravemente herido. El señor Barriga llama a una ambulancia y este es llevado al hospital. Después se muestra a don Ramón con todo el cuerpo vendado en la camilla del hospital. La Chilindrina está a su lado, sin poder dejar de llorar. Los doctores dicen que ahora sufrirá de parálisis en todo su cuerpo. Después se ve a la Chilindrina llevando a su padre en silla de ruedas a su departamento. Se puede ver a los vecinos con unas miradas muy tristes, viendo a la Chilindrina y a don Ramón pasar, pues saben que este no podrá más nunca convivir con ellos. El chavo se pone a llorar, diciendo que don Ramón ya no lo invitará más a desayunar. Don Ramón ahora ya no es capaz de hablar y el único movimiento que es capaz de hacer es el de los ojos. Este es el único medio por el cual puede comunicarse. Se escucha que tocan la puerta, la Chilindrina abre y es doña Clotilde, quien muestra compasión por su monchito y le ofrece apoyo económico y los cuidados necesarios para que la Chilindrina pueda asistir a la escuela y continuar con sus estudios. La Chilindrina, quien siempre le había tenido miedo por pensar que era una bruja, dudó si darle el permiso a doña Clotilde, pero esta piensa que es solo un cuento absurdo que ella sea bruja y acepta que es la decisión más madura aceptar la ayuda que les ofrecía, pues si bien el señor Barriga había pagado los gastos médicos, él no iba a ayudar en sus cuidados, por lo que ella aceptó la propuesta que le hizo doña Clotilde. Se muestra una escena del día siguiente, en que la Chilindrina se prepara para irse a la escuela, con un beso en la mejilla se despide de su padre y al salir de su casa, la Chilindrina se encuentra con doña Clotilde, pues iba a cuidar de don Ramón mientras no estaba. Se muestra una escena en la que doña Clotilde entra y ve a Ramón, se le acerca y le dice: yo fui quien te ha causado esto, pero el fin justifica los medios. Yo no podía dejar que alguien más te tuviera, tú debías ser mío a como diera lugar. Es por eso que he conspirado para que ya no puedas escapar de mí. Ahora estaremos juntos para el resto de nuestros días. Ella lo abraza y se muestra la cara de don Ramón y lágrimas empiezan a salir de sus ojos. Ahora se ve una escena de doña Clotilde empacando cosas de don Ramón. Ella sale del departamento y revisa que no haya nadie. El patio está solo, con los niños en la escuela, no había mucho movimiento en el patio, la vecindad se ve realmente deprimente. Doña Clotilde confirma que no hay nadie en el patio, va a su departamento y saca unas maletas. Las lleva a un taxi que está afuera de la vecindad, después lleva las de don Ramón y a continuación, se puede ver cómo ella saca a don Ramón en la silla de ruedas. Se da a entender que unos minutos después, llegan los niños de la escuela y la Chilindrina entra a casa y no ve a su padre. Va y toca a la puerta del 71 pensando que ahí estaría con doña Clotilde, pero nadie abre. Después le pregunta a doña Florinda si no ha visto a doña Clotilde y a su padre, a lo que responde que no los ha visto en lo que va del día. La Chilindrina espera a que su padre llegue, pero no aparece. Al día siguiente todos en la vecindad se preguntan por don Ramón y doña Clotilde. Al saber que doña Clotilde estaba enamorada de don Ramón, todos temen lo peor. Entonces se ve al señor Barriga llega a la vecindad a cobrar la renta, toca en la casa de don Ramón para ver cómo está, la Chilindrina abre y le dice que doña Clotilde y su padre no han aparecido desde el día anterior. El señor Barriga siente culpa por lo que le pasó a su padre y decide que mientras se lleva a cabo la investigación, él se hará cargo de ella. Entonces decide entrar a la casa de doña Clotilde y después de revisar en algunos lugares, en su cuarto, en un ropero, encontró los muñecos con los que ella maldijo a Gloria y a don Ramón. Él abre los muñecos y descubre lo peor, en los textos decía exactamente lo que había pasado. Por lo que se le ve demasiado asustado. Es entonces cuando se termina el capítulo, con la música del intro pero puesta al revés, con la Chilindrina llorando desconsoladamente.
Debajo del blog, el tipo afirmaba que, este capítulo había sido prohibido por Televisa por su contenido tan perturbador y enfermizo, en un programa que debía ser de comedia. Pasaron unos días, y al encontrarme a los amigos que hice en la primaria en la secundaria, les conté sobre este episodio. Decidimos reunirnos en mi casa para ver el episodio y cuando quise entrar al blog, este había sido dado de baja. Mis amigos me tacharon de mentiroso y yo tardé varios días en quitar de mi mente aquel episodio tan tétrico. ¿Alguna vez, no te has preguntado por qué ocurren sucesos que simplemente no se pueden explicar? Pues a mí me pasó uno, y no puedo sacármelo de la cabeza. Empezaré a narrarles los hechos. En una oportunidad, prendí mi PC para jugar mis juegos favoritos, entre ellos estaban, Fortnite, GTA San Andreas, Vice City, Zelda Ocarina of Time, y Majora's Mask. Pasaba la mayoría de mi tiempo jugando, todos los días esa era mi rutina, hasta que para cambiar un poco las cosas, decidí meterme a YouTube, y ver algunos vídeos de series que pasaban en mi país. Se me olvidó mencionarles cómo me llamo, Nicolás Bernales, es mi nombre, tengo 13 años y soy alguien que le encanta jugar mucho sin importar lo que pase a su alrededor, y muchas personas me consideran buen amigo. Bueno, volviendo al tema, ya iba a cerrar mi navegador, hasta que en la sección de vídeos que aparece cuando entras a YouTube, había un vídeo llamado El Chavo del Ocho, no sabía de qué trataba esa serie, pero decidí abrirlo. Al reproducirse y verlo completo, me mato de risa y comencé a buscar más capítulos. Luego, investigando un poco, descubrí que no era una serie, sino un programa de televisión, producido por Roberto Gómez Bolaños, como siempre yo llegando tarde a los buenos programas. Se hizo de noche y pues ya había visto casi todos los capítulos. Siempre me daba cólera cuando doña Florinda le daba de cachetadas a don Ramón, cuando él nunca tuvo la culpa de todos los problemas que generaban los niños, y siempre Kiko le decía que le había pegado pero nunca especificó a quién, y lo demás ya saben. Ya iba a apagar mi ordenador, pero aún no tenía sueño, y seguí buscando más episodios. Llegué hasta el capítulo de Un día en el cine. Ahí fue que me enteré por medio de doña Florinda, que Kiko se había mudado con su madrina la rica. Yo decidí buscar algo de información de por qué Kiko había abandonado el elenco del programa, y pues al ya saber me puse algo triste ya que él a veces me causaba risa. Terminando de ver ese episodio, me fui a dormir, todo estaba normal, hasta que tuve un sueño en el cual podía ver a doña Florinda mirándome, con mucho odio, como si yo le hubiera hecho algo malo. No podía moverme, y poco a poco se acercaba a mí, hasta que me desperté y ya estaba amaneciendo. Estaba muy asustado por lo del sueño, aunque de todas maneras seguí normal. Prendí de nuevo mi PC, y ahora estaba relenta. No sabía los motivos, ya que mi PC se supone que tiene buenos componentes, hasta que al final cargó, y normal seguí viendo los capítulos que faltaban. Ya era el mediodía, y terminé de ver ya todos los episodios que me faltaban, hasta que comencé a navegar por internet si habían más capítulos del Chavo, pero no tuve mucha suerte. Como yo soy alguien que no se rinde, busqué en cada página de resultado. Estuve como largo tiempo buscando, hasta que iba ya más de 1000 páginas de búsqueda y logré encontrar algo. Una página que decía, capítulo del Chavo del Ocho, recién estrenado después de 40 años, por lo cual pude sacar unos cálculos rápidos de qué año era el capítulo, y es de 1979, así que entré para verlo y quería seguir riéndome más de lo que pasaba en el programa. Por cierto, algo curioso es que la página no tenía un link, solo tenía ese título y ya entro de frente al capítulo. La duración me asombró ya que era de 1 hora con 30 minutos, ningún capítulo tenía esa duración, pero yo seguí viendo. Empezó normal, con la intro clásica. Algo que me sorprendió es que apareciera Kiko, ya que él se fue a inicios de 1979 y nunca regresó a la serie, aunque pensé que se trataría de un capítulo grabado en 1978, pero no, ya que por alguna extraña razón, también aparecía Jaimito, Doña Nieves, Popis, Godínez, Ñoño, la vecina Gloria, incluso Don Román. Una vez terminó de presentar a todos los personajes, empezó el capítulo sin decir nada del director ni escritor. Empieza con don Ramón sentado en la escalera del patio de la vecindad, se le veía algo preocupado. Luego se enfoca a doña Clotilde saliendo de su casa, y esta al ver a don Ramón, va hacia él y le pregunta por qué está con esos ánimos, al que responde, que siempre que intenta conseguir un buen trabajo, nadie lo contrataba debido a que, cuando iba a conseguirlo, siempre le decían que no podía trabajar ya que era pobre, y no tenía buena ropa. También cada vez que él llegaba a la vecindad le preguntaban por qué no trabajaba, tenía que inventar
inventarse esa excusa de que el malo es tener que trabajar, para no mostrar realmente lo que ocurrió. Clotilde, algo sorprendida, le respondió sobre aquellos empleos de carpintero o peluquero en los que estuvo, pero Ramón dijo que esos trabajos no daban mucho dinero para conseguir las necesidades básicas de una persona en su vida, por eso es que nunca le pudo pagar la renta al señor Barriga, y esas veces que sí tenía dinero, se iba todo a la renta, y él solo se quedaba con unos pesos, que la Chilindrina se gastaba en cosas de la tienda. En eso aparece don Román, y ve a don Ramón, le dice que su vida también ha sido igual a la suya, pero no hay de qué preocuparse, ya que al menos pueden tener un lugar donde vivir. Don Ramón responde que está en lo cierto, y luego los tres se van a sus respectivas viviendas. Una vez entraron, llegan, Ñoño, Godínez, la Chilindrina y el Chavo, todos estaban hablando acerca del problema que tuvieron ese día en la escuela por culpa de Kiko, pero decidieron cambiar de tema, y comenzaron a jugar. Luego paso a otra escena en la cual, Jaimito llega a la vecindad, y este se dirige a la vivienda de don Ramón, toca la puerta y se abre, este le explica que tiene una carta que entregarle, pero aquí hubo dos hechos que me sorprendieron. El primero fue el de que ambos personajes, al igual que don Román, jamás tuvieron alguna interacción en un episodio. En segunda, este Jaimito no tenía el mismo comportamiento que el original, ya que en vez de pedirle a Ramón que buscara la carta, este mismo la sacó de su maletín, y se la entregó. Luego este se va al segundo patio, y don Ramón comienza a leer la carta, la cual era de doña Nieves, y decía que estaría de visita en unas horas. Este mismo se sorprendió, y decidió ir a esperarla. Luego se ve a doña Florinda acompañada de Kiko y Popis, llegando de la escuela. Esta estaba jalándole las orejas a Kiko, y este le suplicaba que ya no lo lastimara más. Florinda respondió que él siempre fue una molestia, y que por su culpa, la relación que ella tenía con el profesor Girafales se había terminado, aparte que también se gastaba mucho dinero en juguetes o comida, que al final nunca usaba, y que ahora va a sufrir mucho. Una vez terminó de decir eso, la Popis intentó defender a Kiko, ya que él no tenía la culpa de que su relación se haya malogrado, pero inesperadamente, Florinda agarró fuerte del cabello a la Popis, y más enojada, respondió que si está de su lado, entonces también lo acompañara en su sufrimiento. Luego se van a su vivienda, y se escuchan unos sonidos de sufrimiento. Yo no podía entender cómo era posible que doña Florinda lastimara a su hijo, si ella siempre estaba a la defensa de él. Se hizo de noche en la vecindad, y llegó don Ramón con doña Nieves, y por el patio estaba Gloria. Ramón se puso muy enamorado, y esta le preguntó quién era esa mujer. Ramón le explica, y se despiden ya que era muy tarde. Al todos irse, la cámara nos muestra el interior de la casa de doña Florinda, en la cual se veía a Kiko con moretes. Él estaba llorando en su habitación, pero no era su típica forma de llorar, sino que era una real. Por otro lado, estaba Florinda en su habitación, muy molesta, y le gritó a su hijo que se callara de una vez, ya que no puede dormir. Pasa a otra escena, en la cual era un flashback de lo que ocurrió después de que Kiko y la Popis entraran a casa de Florinda. Esta comenzó a reírse y dijo, por sus tonterías, todo siempre me sale mal y tengo que gastar un montón de dinero en cosas que prácticamente son innecesarias. Popis, contigo haré una excepción, pero si le dices a alguien lo que le voy a hacer a Kiko, tú pasarás por lo mismo. La Popis respondió con miedo, sí como digas, y Florinda agarró de nuevo el cabello de la Popis y la botó de la vecindad. Mientras que por parte de Kiko, tenía miedo de lo que su madre le pudiera hacer. Una vez regresó, le dijo, ahora sí solo estamos tú y yo, y de una comenzó a cachetearlo sin parar. Creo que duró unos 10 minutos haciéndolo, hasta que cambió por otro método, el cual eran los golpes. Le dio 20 en la cabeza, 10 en el estómago, y 5 en las piernas, y mientras pasaba eso, Kiko suplicaba que ya no lo lastimara más, pero Florinda no hizo caso y siguió, hasta que se cansó. Y termina el flashback. Algo que se me olvidó decir, es que la cara que puso doña Florinda al enojarse, era la misma que vi en mi sueño. Suena raro, pero así son las cosas. Continuando, la escena vuelve al patio de noche, pero no se escuchaba nada. Estuve esperando mucho, así que ya lo iba a cerrar. Pero justo sale un texto sin fondo, el cual decía, al día siguiente. Se veía el salón de clases, en el cual, Girafales estaba por alguna razón, muy enojado y trataba a todos mal, pero el que más sufría era Kiko. Por lógica no es necesario decir el porqué. Y en la hora de salida, le dijo a Kiko que esperara a que todos se fueran para conversar con él.
Al pasar las horas, se terminó las clases y Kiko fue con el profesor, le dice de que quiere conversar con él, y de inmediato le da un fuerte golpe a Kiko. No entendía por qué él también le pegó, pero el profe le respondió, será mejor que te cambies de escuela, porque si vuelves a venir acá, no saldrás vivo. Se fue a la vecindad llorando, y le contó todo a su madre a pesar de que ésta le haya hecho lo mismo. Pero en vez de intentar curarlo, le respondió. ¿Sabes qué, Kiko? Estuvo muy bien que Girafales te haya pegado, te lo mereces por todo lo malo que has hecho y por terminar nuestra relación. Espera, se me acaba de ocurrir una gran idea. ¿Cómo no se me ocurrió antes eso? No te muevas de aquí, todo estará bien, traeré algo muy especial para ti, de seguro te encantará. Kiko, a pesar de todos los daños que sufrió, se veía aún con esperanzas de que su madre lo pudiera perdonar por todos sus errores, pero estaba equivocado. Florinda regresó y no se veía qué cosa le iba a dar a Kiko, así como el episodio del platillo volador. Florinda le dice a Kiko que adivine qué cosa le va a dar. Pero mismo comienza a responder cosas a lo tonto, por lo que Florinda se desespera y de una muestra lo que tiene para él. Era una escopeta, pero no de juguete, sino una de verdad. Por el aspecto, era la misma que aparecía en el episodio que el señor Barriga se hace pasar por fantasma. Le apuntó a Kiko, y dijo: ha llegado tu final. Tesoro. De una jaló el gatillo, provocando la muerte instantánea de mismo, ya que le disparó en el cerebro. Por suerte para ella, la mayoría de los vecinos no estaban, pero no podía tener testigos, ya que en esos momentos Jaimito, quien estaba de regreso, escuchó el disparo al igual que Doña Nieves. Ambos fueron a ver, y se encontraron con la sorpresa de que Doña Florinda mató a Kiko. Lo que ellos no se dieron cuenta, es que Florinda vio por la ventana, y estos estaban ahí. Así que decidió salir, y dijo: vaya, vaya. Así que vieron lo que cometí. Tienen dos opciones ahora mismo: se largan de esta vecindad, y hacen como si jamás nos hubiéramos conocido, o los mato en este momento. Ustedes eligen. Doña Nieves y Jaimito, muy asustados, se fueron de la vecindad. Pasaron unos minutos y llega Gloria. Ve a Doña Florinda en el patio y la saluda, pero al ver que no le hace caso, decide ver qué le ocurre, pero Florinda saca rápido la escopeta y le dispara. Vuelve a reírse. Otra chusma eliminada. Acierto, tú fuiste una de las mujeres que quería quitarme al profesor Girafales, pero ahora ya no podrás, porque estás muerta. Algo que Florinda no se percató, y es que don Román se había quedado en la casa de don Ramón, y observó lo ocurrido, por lo que esperó que Florinda se fuera. Sin dudarlo decidió irse para siempre de la vecindad, ya que tenía miedo de que doña Florinda lo mate. Una vez empacó sus maletas, vio que ya no estaba el cuerpo de su vecina, así que decidió marcharse. Por suerte logró salir y se fue a otro lugar lejos de la vecindad. Mientras que por el lado de doña Florinda, comenzó a quemar los cadáveres de ambos, hasta que se hicieron polvo. Luego se fue a bañar, y ya no existía más Kiko ni Gloria. Yo al ver todo esto, dije, ¿pero qué demonios es esto? ¿Cómo puede ser que este capítulo esté lleno de completa violencia y asesinato a sangre fría? Si se supone que esto es un programa de comedia. En fin, seguí con el episodio. Luego Florinda se va de su casa y visita la escuela, en la cual solo estaba el profesor Girafales. Le dice que ya podrán tener su relación sin ningún tipo de problema, a lo que le pregunta si Kiko sigue con ella, pero responde que ya no, puesto que se fue a vivir con su madrina la rica, ya que se quería alejar de la chusma. Mismo se alegra por ello, y se van a la vecindad. Allí estaban los niños y le preguntaron por Kiko. Florinda responde lo que le dijo a Girafales, y ellos, algo tristes, esperan algún día volver a jugar con él. Justo ahí acaba el capítulo. No entendía cómo pudieron grabar esto, ya que va dirigido a todo el público, pero ahora que recuerdo, eso mismo que Florinda le dijo al profesor, fue lo que le respondió a don Ramón, en el episodio de Un día en el cine. Ahora todo tenía sentido. No es que Kiko se haya ido realmente donde su madrina, sino que su propia madre fue la responsable de su asesinato. Aunque bueno, es obvio las razones de por qué este capítulo nunca saliera al aire, ya que ver cómo mataban a tus personajes favoritos podría traumar a muchos niños y se meterían en un gran problema. Una vez saqué la conclusión de lo que me ocurrió, fui a ver si podía descargarlo. Pero no se podía, había errores de que ese archivo no existía, aunque lo volví a buscar, y salía el mismo resultado, pero con la diferencia de que ahora no se podía acceder.
Le pregunté a un amigo si podía buscar un resultado con ese nombre, pero me decía que no le aparecía ningún resultado con ningún nombre así. Yo intenté tomar foto con mi celular, pero automáticamente se eliminaba. Sinceramente no sé ahora si es que estamos solos en el mundo, o algo por el estilo, porque en mi navegador sigue ese resultado ahí, solo que no puedo acceder. De todas maneras intentaré superar todo esto que vi. No tiene nada de malo recordar tu infancia. De hecho, es una de las mejores cosas que puedes hacer en la vida, recordar aquellos días en los que veías a tus padres como los seres más sabios del mundo, y la escuela como el sitio más aburrido pero a la vez, interesante. Aquellos días en los que veías a los juguetes como un gran tesoro, y las fiestas de cumpleaños a las que asistían tus amigos, etc. Pero lo que no puede hacerte falta al recordar tu infancia, es sin lugar a duda, recordar los dibujos animados que veías al llegar de la escuela, y los fines de semana en la televisión. Por mi parte, la serie animada que más recuerdo con cariño, es sin lugar a duda, la versión animada del Chavo del Ocho. La primera vez que miré la serie, fue cuando tenía 7 años en el ya lejano año 2006. Mi papá era un fanático de la serie original, y cuando anunciaron la versión animada de dicho programa, mi papá se veía muy interesado en echarle un vistazo a la versión animada del Chavo. Juntos, miramos el primer capítulo cuando este se estrenó por el Canal 5 de México. Y con tan solo ver un capítulo, me había encantado la serie. Con el pasar del tiempo, yo y mi papá le fuimos dando seguimiento a la serie. Por lo menos hasta que finalizó la tercera temporada, ya que después de la tercera temporada, los episodios ya no eran tan buenos, y ya por la quinta temporada, habíamos dejado definitivamente la serie. Los años habían pasado, y ya era el año 2021. Mi mamá había decidido ir a un tianguis que se encontraba a unas cuadras de mi casa. La verdad, yo no estaba del todo interesado, puesto a que tenía tarea, y además, en unas horas iría con mis amigos a la plaza, pero mi mamá fue la que insistió. Algo malhumorado, tuve que aceptar. Lo que me desagradaba demasiado de ir al tianguis, era que mi mamá se quedaba demasiado tiempo en los puestos donde vendían ropa, y además casi nunca encontraba cosas de mi gusto personal, y los videojuegos eran costosos. Mientras mi mamá veía la ropa, yo me puse a curiosear en los demás puestos. Me había llamado la atención un puesto de películas, que estaba algo alejado de los demás puestos, así que me dirigí hacia ese curioso puesto de películas. Lo primero que me pude percatar, fue que el vendedor tenía un aspecto muy descuidado, como si no le importara su higiene personal. Tenía un cabello con trozos de caspa, y una camisa, donde se podía ver el sudor del tipo. Sus dientes estaban amarillentos, y su cara tenía muchos barros. A pesar de ese aspecto muy sucio, el hombre se portó de una manera muy amigable, y al verme, inmediatamente me dijo que tenía películas y series a muy buen precio. Algo nervioso, le dije que le echaría un vistazo al puesto. Había algunas películas interesantes, como la saga Destino Final, las primeras películas de Viernes 13, pero también había algunas películas malísimas, como Emojis. Estaba a punto de irme, hasta que pude ver en la sección de películas y series infantiles, un DVD de una serie que quería jamás volver a ver. Era un DVD, de la temporada 7 del Chavo animado. Por ahí me había enterado que la serie había concluido en la temporada 7, así que decidí comprar el DVD, para poder ver cómo había concluido la serie que nos había gustado a mí, y a mi papá. Le pregunté al señor cuánto costaba, a lo cual, el vendedor me dijo que me podía llevar 2 DVDs, por el precio de uno, así que algo entusiasmado le pagué, llevándome el DVD de la temporada 7, más el DVD, de la saga Destino Final. Al llegar a casa, tuve que esperar a que cayera la noche para poder ver los capítulos del Chavo, ya que tenía que encontrarme con mis amigos en la plaza para un proyecto de la universidad. El día transcurrió normalmente, hasta que cayó la noche. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue revisar si el viejo DVD funcionaba, y afortunadamente sí, así que puse el CD de la temporada 7 del Chavo. El video comenzaba con la intro del Chavo animado, pero era de la primera temporada y no de la séptima. Pero cuando llegó a la parte donde se abre el portón de la vecindad, la imagen empieza a distorsionarse y glitchearse, como si el disco estuviera defectuoso. La imagen duró así alrededor de 1 minuto.
Estaba a punto de levantarme para quitar el disco, comenzando a pensar que el señor me había estafado. Pero de golpe, la pantalla se había puesto en negro. Hasta que aparecieron unas letras en la pantalla, lo cual asumí que se trataba del título del episodio. El título era Final Chavo. El capítulo comenzaba con la cámara enfocando algunos lugares de la vecindad. Lo destacable aquí era que no había ningún sonido de fondo ni personajes. Solo se enfocaban los escenarios. Hasta que la cámara comenzó a hacer zoom hacia el barril del chavo. Luego, la cámara se puso en estática otra vez, y apareció un texto que decía, meses antes. Se enfocaba a la escuela que salía en todos los capítulos. Luego, se hizo un enfoque hacia el salón, donde se encontraban todos los niños. En eso, llegó el profesor Girafales, el cual se veía muy molesto porque todos habían reprobado un examen. Y como castigo, nadie saldría al recreo, todos comenzaron a mirar muy furiosos hacia el chavo, como si él hubiera sido el responsable. Después, se veía una escena donde todos estaban haciendo el examen, mientras que el chavo solo se la pasaba haciendo aviones de papel. Uno de los aviones le había caído en el ojo a Kiko, y este se levantó muy enojado, diciéndole al chavo que no lo dejaba concentrarse, a lo cual el chavo respondió el típico, bueno, pero no te enojes. Pero Kiko le arrebata la libreta al chavo, para después romperla en pedazos. El chavo se había enojado, y empezó a perseguir a Kiko por todo el salón. Esto comienza una pelea en todo el salón, con los típicos efectos de golpes y polvo. Hasta que llega el profesor Girafales, y detiene la pelea. El profesor le arrebata los exámenes a todo el salón, y se va a entregarlas. Suponía que esto era la causa por la que todos habían reprobado. Y no me equivocaba. En la siguiente escena, se veía a todos los niños rodeando al chavo adentro del salón. Todos se veían furiosos con él, mientras que el chavo tenía una expresión de espanto. Ñoño comenzó a decir en un tono de voz muy serio, que en la vecindad iban a arreglar las cosas. A lo cual, el chavo solo hizo una mirada de indiferencia. Por el momento, el capítulo estaba transcurriendo como uno normal, salvo por la intro, y la manera de cómo comenzó el capítulo. Ahora la toma se enfoca a la vecindad, donde el chavo se encontraba jugando con su escoba, como cualquier otro capítulo. Lo curioso aquí, es que la calidad de la animación había bajado bruscamente. Ahora la animación parecía haber sido hecha en Flash, lo cual me extrañó aún más. El chavo se encontraba jugando cerca de su barril, hasta que llegó Kiko, el cual tenía una mirada como si estuviera tramando algo. Kiko le dice al chavo que si por favor, lo acompañaba a la parte trasera de la vecindad, ya que ahí se reunirían todos sus amigos para jugar un nuevo juego, a lo cual el chavo respondió muy entusiasmado que sí. Entonces, los dos se dirigen hacia un escenario que nunca se había visto en la serie. Parecía un terreno baldío, que se suponía estaba justo atrás de la vecindad. Ahí se encontraban, Ñoño, Popis, Patty, y hasta Godines. Lo que realmente me sorprendió, fue que todos tenían un tubo de metal en las manos, y atrás de ellos había una botella blanca, la cual parecía tener ácido en su interior. Cuando ambos llegaron, el chavo entusiasmado pregunta, ¿a qué vamos a jugar? A lo cual, Ñoño responde que se calle la boca. Todos comienzan a rodear al chavo, mientras Ñoño decía, ya estamos hartos de ti, tú solo te la pasas haciendo idioteces, y nos arruinas el día a día. Nosotros nunca quisimos ser tus amigos, los adultos nos obligaban a juntarnos contigo, pero ya nos cansamos, lo del examen ya fue el colmo. Ahora te vamos a desaparecer de este mundo. El chavo, con una cara de espanto, comenzó a correr de los que antes eran sus amigos. Se veía como el chavo corría por toda la vecindad, escapando de los niños, mientras que estos lo perseguían, mientras le arrojaban piedras y lo insultaban. El chavo comenzó a gritar por ayuda, pero nadie salía, era como si no hubiera ni un solo adulto en toda la vecindad. La escena duró alrededor de 5 minutos, hasta que los niños, por fin lograron atrapar al chavo, comenzando lo peor del capítulo. Los niños comenzaron a linchar de una manera muy despiadada a el chavo. Entre todos golpeaban ferozmente a el chavo, mientras este les rogaba que pararan, pero cada vez que les rogaba, Patty siempre lo golpeaba a la cabeza. Entonces, los niños levantaron al chavo, y lo llevaron al lote baldío atrás de la vecindad. Una vez en el lote baldío, lo amarraron y comenzaron a golpearlo de nuevo, pero esta vez con más fuerza. En este punto, el chavo ya estaba convulsionando de tantos golpes. Ñoño tomó la botella de ácido, y empezó a derramarla en la cara del chavo. Cuando hizo eso, la cámara se puso en negro. Luego salía un texto que decía, 6 meses después.
Se volvió a ver lo mismo del principio, como si el disco se hubiera regresado automáticamente. Hasta que llegó a la parte del barril. La cámara se quedó enfocando el barril. Hasta que algo comenzó a aparecer encima del barril. Apareció lo que parecía ser un modelo del Chavo, pero con una cara espantosa. No parecía un dibujo animado, parecía como si alguien hubiera tomado la fotografía de un cadáver, y hubiera recortado la cara, y la hubiera pegado en la imagen. No pude más, y saqué el CD, del DVD. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué clase de enfermo pondría esto en una serie para niños? Esperé una semana para que volviera a ponerse el tianguis, para poder reclamarle al pendejo de las películas, pero sorpresivamente, el puesto de las películas ya no estaba. Pregunté en otro puesto, sobre el puesto de películas. Llegué a mi casa muy enfadado al no encontrar respuestas. Seguro te preguntas qué fue exactamente lo que sucedió después de que mire ese atroz episodio. Cuando apareció esa imagen del Chavo con la cara desfigurada, saqué el CD, y lo puse en un cajón, sin importarme si el capítulo terminaba o no. Por alguna razón, no quería contarle nada a mis padres, no lo sé, quizás simplemente quería olvidar lo que había visto, pero sabía que las cosas no se podían quedar así como si nada. Como había dicho, esperé una semana a que se volviera a poner el mercado en el que compre esta aberración, para pedirle, más bien, exigirle respuestas al sujeto que me vendió esto. Cabe destacar que durante toda la semana que esperé, ocurrían sucesos muy extraños en mi casa, las cosas se encendían solas, había veces que la ropa estaba en otro lugar, y hasta incluso, mi mamá juró ver una sombra pasar rápido por uno de los pasillos. Era como si de alguna manera, hubiera traído algo a mi casa además de ese capítulo. Pero para ser muy sincero, se me congeló la sangre cuando me dijeron que nunca hubo un puesto de películas en ese lugar. Aunque yo no era ningún pendejo para tragarme eso, yo sé lo que vi, yo sé que ese sujeto era real, y prueba de eso, es el CD del Chavo que tengo en casa. Después de no haber encontrado a el tipo, regresé a mi casa, y al pasar un rato, abrí el cajón y saqué el CD. Solo me quedaba viendo el disco sin decir absolutamente nada, pensando en todos los bellos momentos que fueron masacrados y arruinados por este maldito CD. ¿Y ahora qué hago? ¿Llevo esto con la policía? ¿Contárselo a mis padres? ¿Esperar otra semana para poder verificar que el tipo no es real? Simplemente no sabía qué hacer, pero ni loco pensaba reanudar esto en el viejo DVD, aunque este capítulo me dejó demasiadas preguntas, como por qué los niños actuarían así, si se supone que el Chavo era su mejor amigo. ¿Y dónde estaban los adultos y por qué no ayudaron al Chavo? Entonces opté por romper el CD, estaría muy decepcionado de no ver el final de esa historia, pero mandé todo a la mierda, y lo rompí de todas formas. Algo muy adentro de mí, me decía que me arrepentiría de haberlo hecho. Al día siguiente llegué a la universidad, donde me topé con mis dos compañeros, que aunque no eran mis mejores amigos, nos conocíamos muy bien, y siempre charlábamos. Sus nombres eran Richard y Patrick. El día transcurrió normalmente, hasta que se llegó la hora del receso. Los tres nos sentamos donde siempre, y nos pusimos a comer. Aunque no éramos mejores amigos, al menos los consideraba personas de mucha confianza, así que decidí contarles lo del capítulo del Chavo. Cuando les platiqué sobre el capítulo, Patrick se empezó a reír, pero Richard puso una mirada algo confusa, que cambió a una mirada seria. Después Richard me preguntó qué había hecho con el disco, a lo cual yo respondí que lo rompí. Él me contestó diciéndome que no debía ser eso, ya que en caso de que se tratara de algún ente paranormal, romper o tirar el objeto solo despertaría la ira de la entidad. Me sorprendí mucho, ya que parecía que Richard me creyó. Y también me asusté por lo que había dicho. Le pregunté a Richard qué era exactamente lo que podía hacer, pero antes de que Richard me contestara, su teléfono comenzó a sonar. Entonces Richard se fue al baño para contestar la llamada, y al regresar, dijo que se tenía que ir al hospital, porque su abuelo se había puesto muy mal. Después de ese pequeño suceso, el día transcurrió, hasta que terminaron las clases. Mientras caminaba a casa, pensaba muy seriamente en lo que Richard me había dicho, como diablos no se me pudo ocurrir que eso pasaría. Me sentía como un verdadero pendejo. Pero todo, absolutamente todo se detuvo cuando miré detenidamente hacia adelante. Justo a unos 4 pasos de mí, estaba el sujeto del puesto de películas. Me quedé congelado por la impresión, no sabía ni cómo reaccionar. El sujeto se me quedaba viendo con una mirada muy enfermiza, como si estuviera pensando miles de cosas sucias.
Entonces el sujeto comenzó a avanzar hacia mí, lo cual hizo que entrara en pánico. Quería pedir ayuda, pero no había nadie en la calle. Tampoco sentía la mandíbula, y mucho menos podía moverme. Cuando el sujeto se acercó más, pude ver que tenía un sobre en las manos. El sujeto me comenzó a hablar en el oído. Supe que me has estado buscando. Jejejeje, pero descuida, no te haré nada, solamente vengo a dejarte esto, solo te pido que no lo rompas en esta ocasión, por favor. El sujeto metió el sobre en mi mochila, y se fue. Entonces, pude retomar el control de mi cuerpo, y me di la vuelta para confrontarlo, pero cuando me di la vuelta, el sujeto había desaparecido. En ese momento mi única reacción, fue salir corriendo a mi casa. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue arrojar mi mochila al ropero, y pensar detenidamente todo lo que había sucedido. Para empezar, ¿qué es lo que era ese sujeto? ¿Una especie de fantasma o qué chingados? Cuando me tranquilicé, saqué la mochila del ropero, y saqué el sobre que el sujeto había puesto adentro. Cuando saqué lo que contenía, me llevé el susto de mi vida. Era un CD, pero venía con una nota la cual decía, termínalo de ver. Me puse a pensar muy bien las cosas, así que decidí que sí, lo terminaría de ver, ya para terminar con todo esto, pero sería acompañado de alguien, ya sea alguien de mi familia, o algún compañero de mi universidad. Habían pasado los días, y ya era viernes. Pero este día, prácticamente terminaban las clases, y por suerte había pasado los exámenes finales con buena nota. Antes de que dieran la hora de salida, me reencontré con Richard y Patrick, los cuales llevaban días sin venir, y les comenté lo que había sucedido, de que me reencontré con el tipo de las películas, y que tenía el CD de nuevo. Le pregunté si podían verlo conmigo en mi casa. Pero Richard dijo que no podía, porque su abuelo había fallecido, y en su testamento, había puesto que Richard fuera a su cabaña en la montaña, y Patrick iría con él. Entonces Richard me tocó el hombro, y me dijo, que quizás la única manera de acabar con todo lo que estaba pasando, era acabar de ver el capítulo. Después sonó la campana de salida, así que, me despedí de Richard y de Patrick, y salí rumbo a mi casa. Mientras me dirigía a casa, me detuve un poco para mirar el cielo. El cielo estaba cubierto de nubes grises y negras, dándome a entender que se avecinaba una tormenta. Cuando llegué a casa, me fui directo a mi habitación, y saqué el CD. No me cabía duda, lo tendría que ver completamente solo. Ya que mis padres habían salido a la boda del amigo de papá. Tomé mucho aire, y empecé a conectar el viejo DVD, ya que era lo único que teníamos para reproducir discos. Entonces, cuando estaba a punto de colocar el disco, un trueno muy fuerte me había asustado, pero de puro milagro no se fue la luz. Así que, sin nada que perder, inicié el CD. No es necesario que diga en qué consistía el inicio, ya que todo, absolutamente todo fue igual, desde la pelea en la escuela, hasta la escena donde linchan al chavo. No les miento, fue volver la escena donde el chavo es linchado de una manera muy despiadada. Pero lo que me sorprendió, fue que cuando Ñoño le derramó el ácido al chavo, la escena no se cortó en esta ocasión, se veía como la cara del chavo se desprendía por el ácido. Después de unos segundos, los niños se detuvieron. El chavo ya no se movía, ni respiraba. Los niños solo se quedaban viendo fijamente el cadáver sin vida del chavo. En eso Ñoño comenzó a decir: me alegro mucho, ahora este muerto de hambre no nos jodiera nunca más. ¿Están dementes o qué? No pensé que solo lo íbamos a golpear, pero esto fue demasiado. ¿Qué pasa si los adultos se dan cuenta? No. Los adultos no se darán cuenta, porque mi papá ya vendió esta vecindad, y todos ya se fueron, solo quedaba el chavo, y el viejo parásito de don Ramón, aparte ni nos harán nada porque somos niños. No quiero formar parte de esto es demasiado. Tú también lo golpeaste, así que tú también formas parte de esto. Ni se te ocurra andar de bocón, porque te irá peor que a él, ¿entendiste? ¿Sí? Oigan, y ya que eliminamos al chavo, ¿por qué no eliminamos también a la chusma de don Ramón? Ahorita don Ramón no está, salió a buscar trabajo. Pero podemos esperarlo, jajaja. Entonces, se enfocó el cuerpo sin vida del chavo. Luego la cámara se desvaneció. Y salió un cartel el cual decía, 6 meses después. La vecindad se veía completamente abandonada, parecía que el señor Barriga en lugar de venderla, la había abandonado.
Los escenarios se veían muy opacos, y los vidrios de las casas estaban rotos, y las macetas estaban más que muertas. Pero lo que me sorprendió fue que el barril del chavo no estaba en su sitio, lo que se me hizo muy extraño, porque en el otro CD, la vecindad no lucía así, y el barril estaba en su lugar. Entonces, la cámara enfocó el sitio donde los niños habían asesinado a el chavo, pero para mi sorpresa, había 2 bultos de tierra, como si hubieran enterrado allí a 2 personas. No me cabía la menor duda, en ese sitio, estaban enterrados los cuerpos del chavo, y quizás, de don Ramón. Se volvió a enfocar el abandonado patio de la vecindad, pero en esta ocasión, se veía como un sujeto que parecía un vagabundo, entraba a la vecindad. El sujeto tenía un sombrero que cubría gran parte de su rostro, y una ropa muy rota, y muy sucia. El sujeto llegó donde estaban don Ramón y el chavo, para posteriormente, pararse enfrente de uno de los bultos. Vaya, aquí ya hace una víctima más de los corazones podridos, y llenos de egoísmo y cagada. Se veía como el sujeto comenzó a escarbar en la tierra, y sacar un barril, que para este punto no me sorprendió, era el barril del chavo. Luego, el sujeto abrió el barril, y sacó el cadáver del pobre chavo. El tipo puso el cuerpo del chavo en el suelo, y después puso su mano en su frente, y comenzó a decir: La única manera de poder liberarte, es que tu corazón tome venganza, de los corazones que te hicieron esto. Quédate tranquilo, esto no te dolerá. El sujeto puso su mano en la cara del chavo. Y se comenzaron a ver flashbacks de el chavo triste, cuando sus amigos lo culpaban por algo, y también flashback de cuando Kiko provocaba al chavo, y finalmente, un flashback de cuando lincharon al chavo. Cuando esa secuencia terminó, me quedé en shock. El aspecto del chavo había cambiado. Sus ojos eran negros con pupilas rojas, y de sus ojos, chorreaba un líquido extraño. Su ropa se había vuelto negra con rojo. Pero lo que más me llamó la atención, fue ese extraño símbolo que tenía en la cara. Se notaba que este ser, ya no era ese niño de buen corazón. Ahora era un ser lleno de sed de sangre, y maldad. El chavo comenzó a caminar hacia el otro montículo de tierra, ignorando al sujeto que lo había revivido. Entonces el chavo se puso a escarbar, y fue tal y como lo suponía. Había sacado el cuerpo sin vida, y apenas reconocible de don Ramón. El chavo se quedaba viendo con un gran rostro de tristeza, a el hombre que se había portado como su padre, que aunque era alguien flojo, y hasta mentiroso, no dejaba de ser una persona con un gran corazón. El chavo, junto con el sujeto, comenzaron a enterrar de nuevo a don Ramón. Luego, se enfocó un escenario completamente nuevo. Ahora se enfocaba una casa algo grande, y parecía haber una fiesta en su interior. Adentro de esa casa, se encontraban Ñoño, Patty, Popis, Kiko, y Godínez. Entonces Godínez dijo: Oigan, ¿no sienten una sensación muy extraña? ¿A qué te refieres? No lo sé, siento como si algo malo fuera a pasar. Te preocupas demasiado, Godínez. Solo relájate y disfruta de la fiesta, jaja. Oigan, ¿y no se sienten mal por lo que pasó hace 6 meses? Carajo, ya vas a empezar de nuevo. Entiende, nadie va a extrañar a esos muertos de hambre. Pero eran personas de todos modos. ¿Sabes qué? Si sigues así, no dudaremos en hacer lo mismo contigo. ¿Qué pasó? Pues no es más que obvio, se fue la luz. Rayos, vámonos, que aquí ya no hay diversión. Mejor vayamos a la casa de Ñoño. Esta puerta está cerrada, no se puede abrir. Oye, Kiko, ¿cuánto tardará en venir tu mamá? Dijo que llegaría algo tarde, pero descuiden, las llaves están en el piso de arriba, espérenme aquí abajo. Entonces, Kiko comenzó a subir hacia el segundo piso de la casa. Y empezó a caminar por un pasillo largo, hasta llegar al cuarto de su mamá. Pero cuando llegó, se llevó el susto de su vida. ¿Qué? No puede ser. Chachavito, ¿eres tú? ¿Cuánto tiempo sin verte, cachetotes de marrana flaca? ¿Qué te pasó? Ahora soy yo el que va a jugar un nuevo juego. La cámara se volvió a enfocar a los niños, los cuales tenían caras de preocupación, debido a que Kiko ya se había demorado bastante. Entonces, Popis fue a buscar a Kiko. Kiko, esto no es gracioso, ¿por qué te demoras tanto?
No hubo respuesta, así que la Popis entró a una de las habitaciones. Solo para encontrar el cuerpo de Kiko, el cual tenía la piel pálida, y además sus ojos se habían tornado negros. No puede ser. ¿Qué pasó aquí? Pero cuando la Popis se dio la vuelta. Hola, Popis. ¿Qué crees? La reina Serafina quiere jugar un nuevo juego. El chavo sacó la muñeca de Popis. ¿De dónde la había conseguido? El chavo lanzó la muñeca directamente a la cabeza de la Popis, y para mi sorpresa, la muñeca cobró vida, y empezó a morder de una manera muy violenta la cabeza de la Popis. Popis empezó a gritar de dolor mientras intentaba quitarse la muñeca de la cabeza. Mientras el chavo se iba lentamente de la habitación, con una mirada de satisfacción. Se volvió a enfocar la entrada, donde los niños estaban muy extrañados, y hasta incluso, creyendo que de seguro les estaban jugando una broma. Al parecer, no habían escuchado los gritos de dolor de la Popis, lo que me pareció muy extraño. Vamos, Kiko, ya salgan, no vamos a caer en su jueguito. Ñoño. No creo que sea una broma, esto no me está gustando para nada, debemos irnos de aquí. Mira, tú. Los dos habían sido interrumpidos por un sonido muy grotesco. Se dieron vuelta hacia Patty, y esta estaba tirada en el suelo, con la cabeza invertida. Detrás de ella. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Pero Ñoño, en lugar de verse asustado, se veía muy molesto. No tengo idea de qué te pasó, o de qué es, pero lo que sí sé, es que te voy a regresar a la maldita tumba. Ñoño salió corriendo a la cocina, y agarró un cuchillo, comenzando a amenazar al chavo, para que no se le acercara. Pero el chavo apareció detrás de él, y le metió una patada, a lo cual, Ñoño respondió, haciéndole un corte en la cara con el cuchillo. Lo cual hizo que el chavo retrocediera, hasta perderse en la oscuridad de nuevo. Vamos, sal ya, maldito engendro del demonio. El chavo volvió a aparecer, pero esta vez, le dio un golpe a Ñoño en el estómago, causando que éste cayera al suelo. Pero después, con un movimiento rápido, Ñoño le encajó el cuchillo al chavo en el estómago, causando que el chavo cayera al suelo. Entonces Ñoño se puso encima de él, y empezó a decir: Bueno, chavito, parece que vas a regresar a la tumba, jajaja. No sé qué te pasó, y ni me interesa saberlo. ¿Sabes? Tu cara se ve algo sucia, parece que hay que limpiarla. Ñoño se fue al baño de la casa, y regresó con una botella de ácido. Al parecer le iba a echar ácido de nuevo. Pero alguien había golpeado a Ñoño en la cabeza, causándole una muerte instantánea. Era Godínez, el cual había golpeado a Ñoño con un jarrón. El chavo se levantó del suelo, mirándose algo adolorido, pero podía caminar. El chavo se quedó viendo a Godínez por unos segundos. Y después se fue sin hacerle ni decirle absolutamente nada. La última escena, era del chavo saliendo de esa casa, y después salieron los créditos dando a entender que el episodio había acabado. Me quedé en silencio, no sabía cómo reaccionar. Pero cuando me levanté para quitar el CD, comenzaron a escucharse unos pasos que venían de las escaleras. Cuando fui al pasillo para ver qué era. Espero que te haya gustado, pequeño hijo de puta.